Hola maestras y maestros. Creo que ha llegado el punto donde estamos pensando en evaluación y cómo hacerla en este sentido, en este tercer trimestre y final para ver la promoción de nuestros alumnos al siguiente ciclo escolar. Por ejemplo, el secretario de Educación, ya dijo, por ejemplo, él ya dijo que se va a hacer una evaluación diagnóstica. ¿Cuándo? Cuando regresemos. En este momento no, pero cuando regresemos va a haber una evaluación diagnóstica. Yo creo que ese no es el problema cuando la hagamos. Y el problema tal vez ahorita está versando sobre los llamados portafolios, en este caso de experiencias, que por la necesidad, o no sé si por la necesidad o por X, Y o Z, se están convirtiendo en portafolios de evidencias realmente más que de experiencias estos portafolios. Entonces, yo como docente, ¿cómo pienso con evaluación y cómo piensa la sociedad en evaluación? En términos de un rendimiento escolar que se transforma a través de pruebas, exámenes, rúbricas o lo que sea en un número o nota. ¿Por qué se transforma en un número o nota? Porque forzosamente nosotros en el sistema de educación básica nos piden que evaluemos de 5 a 10. En preescolar no se evalúa de 5 a 10, pero en primaria hasta secundaria de 5 a 10. En primero y segundo pasan automático. Preescolar pasan automático. Primero, tercero, cuarto y quinto pasan con 80% de asistencia, promedio de 6 y 6 materias aprobadas. Sexto, promedio de 6 y 80%, y se repite este mismo caso en primero y segundo y luego en tercero de secundaria. Entonces, sobre este camino, ¿qué sugerencias? O cómo yo pienso hacerlo, te lo comparto. Primero, está el rendimiento escolar, que se tiene que medir, y lo miden todos los países forzosamente a través de un número, que tiene que ver con sus objetivos, con sus estándares, con sus aprendizajes que esperan, porque si se lograr estos aprendizajes esperados, se logra o se pretende un sujeto esperado para el futuro de la sociedad, en este caso mexicana. En términos de procesos tendremos que hablar. ¿Qué se debe evaluar? ¿Cuáles procedimientos son los adecuados para hacer esta evaluación? ¿Y qué características deben tener estos procesos? Entonces, viene la pregunta, ¿qué se va a evaluar este trimestre? ¿Qué procedimientos son los adecuados para evaluar este último tercer trimestre en este tiempo de coronavirus? ¿Y qué características debemos de tener en estos procesos? A final de cuentas, la evaluación es un juicio de valoración del docente, de las autoridades educativas, inclusive del padre de familia. Entonces, para una evaluación y para construir un instrumento de evaluación, tenemos algo básico. Tenemos nuestro plan a ejecutar. Tú como docente, tuviste un plan a ejecutar, ya sea aprende en casa, trabajaron viendo la televisión, tal vez fue aprende en casa. Si fueron aprende en casa, tal vez tuvieron su dichosa carpeta de experiencias. Yo dije portafolio, creo, al principio del video, me disculpo, su carpeta de experiencias en vez de carpeta de evidencias, ¿ok? Pero, como mismo lo ha dicho el secretario de Educación, y creo lo ha dicho bien, no todos tienen esto. No todos los alumnos lo tienen. Es decir, tal vez de tu grupo lo tenga un 60%, un 70%, un 80%. Entonces, este procedimiento es adecuado para ese 60%. Pero este procedimiento deja de ser adecuado para ese 30% que no tuvo estas oportunidades, ya sea familiares, económicas, de lo que sea, para evaluación. Entonces, características de los procesos. Debemos a fuerzas nuestro plan a ejecutar. Por ejemplo, mi plan a ejecutar no fue aprende en casa propiamente. Fue hacerles videos a mis alumnos
y que ellos trabajaran sobre los contenidos que ya estábamos dando, pero yo tal vez tengo esta habilidad de hacer videos. Entonces, ese fue mi plan para ejecutar. Otra, recoger información. Estos se llaman datos. Estos datos que tenemos, ya sean en fotografías, en trabajos o en muchas situaciones, estos datos. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esos datos? ¿De manera cualitativa o cuantitativa? Dependiendo, ahora sí que, de su naturaleza. Entonces, y después de que tenemos ese juicio valorativo, tomamos decisiones. ¿Cuál es la decisión? Es la nota, es la calificación, es la decisión que tomamos nosotros los docentes. Ya sea una calificación para una tarea, aprobar examen, un curso, en este caso un trimestre o el ciclo escolar completo. Entonces, yo como docente, ¿qué puedo hacer? Voy a evaluar por objetivos. Yo creo que ahorita no estamos para evaluar por objetivos. Por objetivos viene siendo tomando en cuenta todos los diferentes nombres que puedan tener, metas, estándares, conductas, aprendizajes claves, y esto los vamos a encontrar en el plan y programa de estudios. No estamos ahorita para evaluar por objetivos, porque a final de cuentas es, por ejemplo, bueno, deja primero termino esta idea. La evaluación luego se confunde por la sociedad más que por los maestros con una prueba. Piensan que es necesario que tengamos que hacer una prueba para poder evaluar en este caso a los niños. Aunque si lo hagamos, yo en veces lo hago más por otras situaciones que por tener ganas de hacer un examen. Entonces, vamos acá a lo siguiente. Si hiciéramos una evaluación de acuerdo a Najarro, tendríamos que tener todo el proceso diagnóstico del grupo, comparación de sus deberes y su deber ser, y su deber ser y saber y todos estos, planificación de un proceso, yo creo que ejecución de un proceso. Hasta aquí vamos bien, todo iba bien, pero aquí no, digamos, en este punto fue cortado por el coronavirus. Entonces ya no podemos hacer una realimentación del proceso, una evaluación, formas alternativas de evaluar para llegar a una metaevaluación, ir más allá de la evaluación convencional como docentes, y ahorita estamos en un punto donde tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Entonces, programar una evaluación en este punto, ¿cuáles son las características que yo te recomiendo? Mientras más natural es mejor. ¿Qué puedes hacer? Llámale a tu alumno, haz una entrevista con tu alumno. Actualmente les puedes hacer una llamada. A lo mejor tú me vas a decir, bueno, yo tengo 20 y tantos alumnos, creo 25, pero yo como docente secundaria tengo 300. Puede ser. O yo de preescolar tengo 10 o tengo 30. Y es difícil, por ejemplo, llamarle a mis alumnos, pero le puedo hacer una entrevista al padre de familia. Entonces, aquí viene algo que se llama criterio de veracidad. Una cosa es el criterio de verdad y otra cosa es el criterio de veracidad, queridos maestras y maestras. El criterio de veracidad es esperar a que aquella persona que estoy entrevistando me esté diciendo sea lo más honesta posible. Porque, ojo, puede ella decir que sí aprendió, pero tal vez no es verdad y no haya aprendido. Pero en su veracidad sí lo hizo, porque a lo mejor, ojo, no va a ser la visión tuya y la visión del papá, si entrevistas al papá, la misma, incluso la del alumno. Entonces, vamos a buscar trabajar con la honestidad aquí en este punto. Algunas tareas, tomar en cuenta algunas tareas, tal vez no tomes como criterio el 100% de las tareas que se hicieron encerrados, tome en cuenta algunas tareas, no sé, un 50, un corte. Lo correcto sería hacer un corte por percentiles, pero no me voy a poner a explicar estadística en este momento. También puedes evaluar por juegos, se puede evaluar por observación. En este caso, ahorita no podemos verlos jugar, pero tal vez tienes un video.
no podemos observarlos, sacar conclusiones y llevar un registro. Entonces, yo te recomiendo que uses esta creo que es la correcta en este punto. Usar entrevistas. Para mí es la mejor opción de evaluación. Usar entrevistas. Llevar un registro, un registro y luego sacar conclusiones. Esas conclusiones se convierten en lo que uno le llama nota o también le podemos llamar calificación. Entonces tú saca, esto es lo que yo te recomiendo. Ojo, lo que yo te recomiendo, quién sabe qué diga la SEP. Igual salen que tenemos que hacerlo de cierta manera, pero vuelvo a decir, el que te pongan un estándar de cómo hacerlo ya pierde la naturaleza de una evaluación que te permite mejorar, retroalimentar, y se convierte en un proceso burocrático donde tienes que llenar y no es real. A final de cuentas yo por burocracia termino llenando papeles, pero no es tan real. O también puedes generar una sesión de autoevaluación, pero hasta para autoevaluarse ocupamos haberlos formado en el aula para que se sepan autoevaluar, es decir, ponerse una calificación, porque regularmente aquel niño que siempre saca 10 tiende a ser un poco no confiado en veces, bueno, eso a mí me ha pasado en mi experiencia, y no dice 10, se pone un 8. O aquel niño que a lo mejor nunca le echa ganas, pero es introvertido y él se pone 10. Entonces hay que haberlos hecho una autoevaluación, enseñado que se hagan una autoevaluación. Entonces, si nos basamos en una evaluación de capacidades y destrezas, de estándares, por ejemplo, el niño lee de manera autónoma una variedad de textos con diversos propósitos y aprende de informarse y divertirse, ese es del 2011. Y este que tengo aquí es es que se me olvida el nombre, antes de la nueva escuela mexicana, bueno, el plan 2017, si no me equivoco ese es el año. Pero entonces, la evaluación es formativa y la usamos para ver si un conocimiento es verdadero y es útil, ¿ok? Por ejemplo, poner 10 no significa que ese conocimiento vaya a ser verdadero y útil en el alumno. Entonces también entran en juego situaciones bastante interesantes. Vamos a seguir. Este modelo sugerido, tomar en cuenta los estándares, sí tómalos en cuenta. Antes de diseñar, por ejemplo, tu entrevista, ¿qué estándares existen para tu grado escolar? Es decir, ¿qué aprendizajes requiere saber el niño? Y más o menos es una entrevista de lo que tú consideres. A lo mejor tú dices, bueno, en el ciclo escolar vimos este estándar y este estándar. Quiero ver si sí están bien. Y en este lo voy a ver como con menos intención estos estándares que fueron los que tuvieron que ver con sus padres. Entonces, la medida sería tomar, digamos, que hay estándares que se vieron dentro del aula y que no se vieron. Logros conseguidos y cómo lo lograron. Lo lograron en el aula, lo lograron de manera autónoma, lo lograron con sus papás, perdón. Y también puedes valorar el resultado. Si tiene este estándar, si tiene este aprendizaje, sí. Pero también el esfuerzo. Pero viene Chuy o Pepito y Pepito nomás tiene estos 3. Pero Pepito no tiene ni internet. Pepito no tiene, sabes que apenas tiene celular, o a lo mejor megas. Entonces, valora también, toma en cuenta el esfuerzo. Y después, cuando regresemos, ya tendremos oportunidad de ver por qué el alumno tuvo éxito y otro fracaso. Utilizando la palabra fracaso en un sentido de por qué no logró el aprendizaje, no porque haya fracasado en la escuela. Entonces, podemos rescatar elementos de todo el proceso del ciclo escolar. Entonces, si tú has seguido mi canal, en veces te has dado cuenta que yo te invito a que te suscribas a mi canal de metodología de la investigación. Entonces, en metodología de la investigación, uno de los primeros pasos o un paso central es realizar buenos instrumentos de recabación de datos, de agarrar datos para, en este caso, no para evaluarlos, sino para analizarlos y llegar a una conclusión que tal vez no es número, pero
Eso creo que me permite tener idea clara de qué es la evaluación. Entonces, las tipologías de la evaluación, según su función, es sumativa, creo que ya es diagnóstica, ya creo que la sabemos, y es formativa. Ojo, la formativa no se puede confundir con la situación lineal de entrega de trabajos durante una linealidad, sino con la capacidad del docente de retroalimentar cada trabajo que consideró importante. En su momento inicial, continua y final. Ya hicimos estos. Ahorita estamos en la evaluación final. Y aquí viene la pregunta, el cómo. Ya se me volteó mi tableta con la que escribo. Ojo, espérenme tantito, déjenme acomodo. El cómo lo vamos a hacer para obtener esta evaluación final. Como te lo vuelvo a decir, yo te recomiendo una entrevista que tomes en cuenta estándares, una entrevista, eso es lo que yo te recomiendo, una entrevista que tomes en cuenta estándares, que tomes en cuenta procesos, que tomes en cuenta un montón de cosas. Es decir, tú la vas a hacer cualitativamente y al final, bajo tu juicio personal, y todo juicio personal en epistemología tiene un sesgo subjetivo y al final de cuentas no es 100% objetivo nada, ni la estadística misma. Pero si tú haces un buen proceso, vas a lograr una buena evaluación. Entonces también tenemos tipos de evaluación a través de criterios. Va a ser por grupo, va a ser o criterial. Actores, coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Aquí vamos a ejecutar heteroevaluación. Yo no te recomiendo esta coevaluación porque no se puede, no están entre pares para evaluarse, y autoevaluación, a menos que tú creas que tengan ya esta forma de autoevaluación, adelante. Entonces yo te comento que tomes en cuenta todo lo que conociste formativamente en este ciclo y hagas una heteroevaluación criterial e individual. ¿Qué criterios tomes? Estándares de los planes y programas para que hagas tu evaluación final. Recomendación: no puedes hacer una observación. También puedes hacer una escala, pero una escala puedes, por ejemplo, llamar y hablar con los alumnos, y sobre una escala también puedes hacer. Hay varias formas. Por ejemplo, aquí bien tengo una captura del libro de Pimienta. ¿Qué instrumentos? Expediente personal del niño, diario este es como para preescolar. ¿Qué instrumentos puede hacer la educadora? Expediente personal del niño y diario de la educadora. ¿Qué ámbitos? Aprendizajes, procesos educativos, prácticas docentes, organización, cosas así. Entonces, si tú eres de preescolar, lo que yo te recomiendo es puedes establecer un diálogo más que entrevista. Establece un diálogo con el padre de familia de los aspectos de este tercer trimestre. Tú los del 1 y 2 ya los tienes. Simplemente a establecer un diálogo, aunque sea por mensajes o haz una encuesta de cada niño, te va a dar idea de qué ponernos a nosotros los dos. Bueno, si son de tercero, o qué ponerles a primero y segundo en sus reportes de evaluación o sus boletas de evaluación. Creo que viene siendo todo lo que te quería comentar. Bueno, esta es una presentación bastante larga, pero voy a agregarme una hoja para escribirte en blanco. Bueno, entonces, le pongo dibujar. Si te preguntas cómo hago estos videos, mira, me compré esta tableta. Luego, si quieres, te hago un video de dónde comprarla. Tiene un lápiz. Aparte, tengo por ahí otra tableta digital. Y por eso hago estos videos. Me ayuda a ser tal vez un poco más didáctico. Entonces, ya para finalizar. Entonces, voy a hacer como un pequeño resumen. Un abstract, así llegaste a este punto. Voy a hacer un resumen. Tenemos los estándares, objetivos, metas, los objetivos, metas, aprendizajes esperados, aprendizajes clave,
todo, como le quieras llamar. Eso es lo que tenemos. Y estos van a ser nuestro punto de referencia, porque al final de cuentas nos debemos, bueno, no tanto nos debemos, estamos supeditados al plan y programa de estudios. Entonces, ¿qué estándares se deben desarrollar en tus niños? Tú ya tienes conocimiento para saber los estándares que ellos tienen en el primer y segundo trimestre. Tú ya tienes ese dato. Aquí, digamos, el problema, o digamos, esta área blanca, es cómo evaluar, en este caso, el tercer trimestre. Entonces, lo mejor es ver qué estándares tú consideras que se pudieron haber desarrollado si trabajaste Aprende en Casa, si trabajaste con Google for Education, o si trabajaste por WhatsApp, o si mandaste trabajos, o si llevaste libretas y ibas y llevabas libretas. Tú elegiste una estrategia que tenía métodos, técnicas y actividades. Tú elegiste eso. Entonces, de acuerdo a cada una o a la situación que hayas elegido, por ejemplo, si elegiste si elegimos Aprende en Casa, tú eliges Aprende en Casa, ¿vale? Entonces, como tú eliges Aprende en Casa, lo siguiente que vas a hacer es igual tomar en cuenta los estándares y diseñar un instrumento para recabar datos. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, ya tiene el instrumento aquí, que es la carpeta de experiencias. Pero ojo, no significa que esta carpeta de experiencias, como lo dije al principio, la tenga el 100% de tus alumnos. Tal vez la tiene el 60%, o tal vez te la mandó el 50%, o tal vez menos del 50%. Entonces, por eso yo te recomiendo que independientemente de la carpeta de experiencias, que ni siquiera la tomes como punto de referencia, como carpeta de aprendizajes, sino como la oportunidad para que el alumno haya seguido aprendiendo, como un elemento extra para recabar información a futuro. Yo te recomiendo que para que tú abarques al 100% de tus alumnos, incluyendo al 40-30 que estuvo en desventaja, elabores ya sea una lista de cotejo, una entrevista, y la entrevista la puedes hacer tipo encuesta si quieres, o una escala si quieres también. Entonces, la escala, la diferencia con lista de cotejo pones, por ejemplo, características que quieres y más que nada sí, no y punto. Porque la escala, si empieza la escala tipo, es como valorar siempre, casi siempre, algunas veces, regularmente, etc. Cosas así. Entonces, y que esa escala, dependiendo de la edad de tu alumno, se la apliques ya sea a los papás, al alumno mismo en este caso, puede ser, yo qué sé, también se le puedes aplicar al alumno, a los padres, pues no hay de otra. Una vez que tú tengas dichos datos, voy a insertar una última diapositiva en blanco. Una vez que tú tengas dichos datos, los vas a poder analizar tú y nadie más que tú. No va, con todo respeto para los supervisores, ustedes no pueden venir a decir cómo analizar esos datos a un maestro ni a los directores. El docente, y nada más el docente, que es el que los conoce, va a poder ejercer un juicio de valor. Y si un juicio tiene grado de subjetividad, no es lo más subjetivo, pero sigue siendo evaluación. Y ese juicio de valor va a terminar en un número. Para las de preescolar, algunas frases o valoraciones. Para nosotros, primaria y secundaria, un número. Y ese número se va a promediar, porque nos está diciendo la SEP que ocupan un promedio de 6 y el 80% de asistencia. Ojo, aquí ya no estamos para decir 80% de asistencia.
pero sí promedio de 6. Y entonces, esta es mi idea, esto es lo que quería compartir, cambiando un poquito de como cuando doy clases en posgrado, esta es más o menos mi dinámica de explicar y te comparto esto. Entonces, realiza tu instrumento, ese es mi consejo. Hay varias formas de realizar tu instrumento y toma tu decisión, genera tu juicio y saca tu promedio, y las de preescolar saquen sus datos. No creo que la SEP ni nadie tenga el derecho ahorita de decir se tiene que hacer así. O sea, imagínense, es complicado estandarizar un proceso de evaluación en una jornada normal o un ciclo normal. Sería más complicado estandarizar en esta situación tan complicada del coronavirus y por lo tanto lo mejor es que nos den esa libertad y confianza de evaluar, y siempre lo hagamos desde el terreno de la neutralidad, es decir, nos caigan bien, nos caigan mal, favoritos, etcétera, como sea, neutralidad ideológica y para adelante. Un saludo, maestros, y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte.